Ya está. huevo fertilizado, ¿no? O cigoto. ¿Qué va a pasar con acuérdense, ustedes han estudiado biología. El espermatozoide y el óvulo son células de qué tipo? ¿Haploide o diploide? Diploide. Haploide. Haploide. Tiene que juntarse un haploide con otro haploide para que formen una célula Sí. Diploide. Recién ahí se va a poder dividir en dos células que se conocen como blastómeras, ¿no? Se dividen por mitosis. Y luego cada una de estas células se van subdividiendo hasta formar esta estructura que se conoce como un módulo, ¿no? Se va a continuar la división y se van a recomponer estas células para formar una blástula. Luego sigue lo que es una formación de una gástrula. Estas estructuras son etapas preembrionarias, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a ir viendo esto, lo que es una proliferación celular, un crecimiento, va a haber una diferenciación, una morfogénesis, una histogénesis, luego vamos a ver el proceso de integración y una interacción visual, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo del curso, hemos visto tejidos, pero vamos a ver cómo se forman esos tejidos a lo largo de estas 3 o 4 semanas finales, ¿verdad? Ajá, miren aquí, vamos a ver mi video. Ahí, ok. Bueno, acá se ve, ¿esto qué es? Una célula bien grande, ¿no es cierto? El óvulo. Este es un óvulo. Y bueno, por acá viene el espermatozoide derecho. Está en movimiento y va a atravesar esta estructura que se conoce como la membrana pelúcida para poder realizar la fecundación. Para formar el huevo. Sí, qué raro. Acá está. Vamos a verlo. Vamos a ver eso. Acá está el espermatozoide, acá lo veo un poquito más grande. Tiene que atravesar esta membrana para poder realizar la fertilización. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Y luego esta célula pues se va a ir dividiendo. Y cuando ya va a entrar pues, en un proceso, miren, todo lo que a lo largo del tiempo, de los días de las semanas, se va formando lo que es un embrión. ¿De acuerdo? Ahí, y luego ya van a formarse las extremidades, la parte encefálica, ¿no? Esto tiene tiempo, depende de la especie también, porque hay diferentes tipos de gestación o de incubación. ¿De acuerdo? Listo. Miren lo que pasa al final entonces. ¿Sí o no que acá todos parecen renacuajos? Miren, y luego se van diferenciando, ¿no? En un tipo de salamandra, de pez, de tortuga, de ave, de porcino, de ovino o de bovino, ¿no? Un conejito y un hombre. Seguro que todos nos parecemos cuando somos tan indiferenciados, pero luego nos vamos a ir diferenciando fenotípicamente. Estas son etapas embrionarias y esta es una etapa fetal, porque ya cuando un individuo es feto, ya podemos reconocer de qué especie es, las características fenotípicas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Este es el porcino, miren. Esta es una célula que se está ya se fecundó, es un preembrión, ¿no es cierto? Es una especie que son células elastoméricas. Miren luego al tiempo, miren cómo va a formar un embrión, ¿no? Inclusive ya podemos ver el cordón umbilical, ¿no? Este es el saco amniótico, ¿no? Pero todavía no podemos diferenciar, este es un embrión. Y miren ya a cierto tiempo, a las semanas, ya tiene las características fenotípicas de un porcino. Esto ya es un feto. ¿De acuerdo? Un feto de un porcino. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Miren, son etapas preembrionarias, ¿no? Tenemos acá de un individuo muy primitivo, de un tipo de pez, de un pollito y de un humano. Solo que todos se parecen. Parecen renacuajos porque son etapas muy primitivas, muy jovencitas. A mi pollito no se ve tampoco. Miren cómo el pollito poco a poco van adquiriendo las características clásicas de su especie, ¿no? La parte del pico, la parte de las extremidades posteriores, poco a poco van apareciendo también las plumas, ¿no? Toda su estructura para poder diferenciar esta especie. ¿De acuerdo? Y al finalizar este tópico, ustedes van a poder describir los diferentes estadios del desarrollo embrionario. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, este traído un embrioncito de un bovino. Más o menos tiene 19 días, ¿no? No lo podemos tampoco diferenciar, ¿no es cierto? Acá podemos observar simplemente la parte encefálica, o sea, esta va a ser la cabeza. Acá tenemos el ojo, por acá está la
columna vertebral. Esta es la parte todavía caudal, ¿cierto? Pero todavía muy primitiva y bien. Ya se está formando lo que es el cordón umbilical, ¿de acuerdo? Porque estas son especies que son vivíparas, o ovovivíparas. Vivíparas. Vivíparas, ¿cierto? Porque está dependiendo de la madre, ¿cierto? Acá tenemos, a ver. ¿Ustedes podrían diferenciar de qué especie es cada una? Eso es porcino. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Es un porcino? ¿Podría ser un canino? ¿Podría ser un felino? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Puede ser. No se diferencia. Es que no tiene todavía el fenotipo. Claro. ¿Este es un embrión o un feto? Es un embrión. Son embriones. Este es de humano y este es de un perro. Entonces miren cómo se parecen, porque son todavía etapas primitivas, que son embriones. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Todo este proceso se realiza gracias a este fenómeno que es la mitosis, ¿no? Entonces las células germinativas del espermatozoide con el óvulo se juntan, forman un huevo cigoto, se va dividiendo gracias a los procesos de mitosis. La replicación, son células igualitas, ¿de acuerdo? Entonces la mitosis es el proceso de división celular de las células eucariotas, es decir, de las células diploides. Porque si fuera una célula haploide, el fenómeno es empieza con M, la meiosis, ¿de acuerdo? Porque es la mitad de la información genética del X. Entonces, vamos a comenzar a medir. Entonces, un animal multicelular inicia su desarrollo como un huevo fertilizador cigoto, cuando el espermatozoide fertiliza el ovocito o el óvulo, y el progreso posterior depende de diferentes mecanismos, ¿no? Tenemos una proliferación celular, miren cómo las células se dividen y proliferan. Va a haber un crecimiento también de esta estructura. Luego va a haber una diferenciación. Poco a poco estas células van a ir diferenciándose en 3 hojas blastodérmicas: en el ectodermo, en el mesodermo y en el endodermo. De cada hoja blastodérmica van a salir todos los tejidos, todos los órganos. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de estas semanas. ¿De dónde salen, por ejemplo, las células musculares? ¿De dónde sale, por ejemplo, el tejido conectivo? Vamos a ir viendo de qué hoja blastodérmica sale. ¿De dónde sale el cerebro? De una hoja blastodérmica, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Va a haber luego una integración, porque todos esos tejidos, el conectivo, el epitelio, se van a ir uniendo para formar órganos, como lo hemos visto en los cortes histológicos. Y todo va a haber una interacción tisular, obviamente, para cumplir la función de cada uno de los órganos y de los tejidos. ¿De acuerdo? Bien, entonces va a haber una proliferación celular. Todas estas células van a provenir de las células preexistentes, ¿no? Igualitas son estas células primero. Obviamente va a haber una síntesis en este caso, de la información genética en el ADN, ¿no? Van apareciendo los cromosomas en pares, ¿no? Va a haber un acortamiento y engrosamiento de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas formando las placas ecuatoriales, y la restitución luego del estado del núcleo y la división celular. Esto se conoce como la mitosis. Eso lo han estudiado ya seguramente en biología, ¿correcto? Bien, luego va a haber un crecimiento de este preembrión o embrión, ¿no? Entonces, esto va a depender de varios factores, ¿no? Obviamente de la genética de cada especie, ¿no? Porque todos somos distintos, ¿no? Los perros, los gatos, los porcinos, nosotros mismos, los primates, humanos y no humanos, tenemos características fenotípicas distintas que vamos a poder observar cuando estamos en la etapa fetal, ¿de acuerdo? Obviamente va a haber un proceso de maduración, y todo esto también depende de mediadores, como son las hormonas, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en este estado. Luego va a haber una diferenciación. El huevo fertilizado se va a ir dividiendo rápidamente las blastómeras, ¿de acuerdo? Estas células se van a ir agrupando, se van a ir acomodando en diferentes movimientos, luego para dar origen a estas hojas terminales. Como les comenté, el embrión trilaminar está constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo también las próximas semanas, ¿ya? Cada una de estas capas o membranas, ¿no? En este caso las capas terminales o germinativas, van a dar origen a los diferentes tejidos o órganos, ¿de acuerdo? Va a haber una morfogénesis, porque
cambio de forma y organización de los tejidos ocurre mediante los mecanismos de migración celular, es decir, las células van a ir acomodándose, va a haber una agregación también de estas células, obviamente van a tener un crecimiento, va a haber una fusión y delaminación, va a haber pleito, es decir, se van a ir acomodando para ir formando las diferentes estructuras y órganos, y bueno, también se van a ir curvando, ¿no es cierto? Estos ya son embriones, ¿de acuerdo? Bien, histogénesis. Todas estas células de una capa germinal al principio son igualitas, son muy parecidas e idénticas, y sin forma determinada y específica. A esas células se les conoce también como células indiferenciadas, ¿no? Que son muy parecidas. Durante el periodo temprano de diferenciación, en forma y estructura, va a haber una isodiferenciación. Estas son designadas con el sufijo blasto. Cuando vemos el sufijo blasto, quiere decir una célula todavía muy jovencita. ¿Se acuerdan cuando decimos fibroblasto? Es una célula muy activa, todavía muy chibolita, muy jovencita. Cuando decimos que ya terminación cito, es una célula madura o vieja. ¿De acuerdo? Listo. El camino seguido por las células durante la histogénesis muestra ciertas variaciones, las cuales se hacen evidentes cuando se comparan las condiciones iniciales con el final, así se tiene que de una uniformidad, es decir, de células muy parecidas. Luego va a haber una diversidad celular. Esas células van a madurar y se van a ir transformando en diferentes tejidos, ¿no? De irregularidad de forma va a haber una regularidad, ¿no? De una vaguedad, es decir, están indefinidas, va a haber luego una definición, luego de una simplicidad celular va a haber una complejidad de un montón de tejidos. Y luego de una generalidad va a haber una especialización porque cada tejido va a cumplir una función. ¿De acuerdo? Luego todo esto se va a integrar. La morfogénesis y la histogénesis son procesos descentralizados los cuales llevan al embrión a formar una diversidad de órganos y tejidos. Poco a poco, mientras pasa el tiempo, van a ir apareciendo los diferentes tejidos, van a madurar y van a formar los diferentes órganos. ¿De acuerdo? Luego va a haber una interacción celular en la formación de una gran diversidad de tejidos, estructuras, fracciones de tejido o al menos su presencia física es necesaria para el desarrollo del primero. El fenómeno biológico es una inducción, es decir, si un tejido primitivo no se forma, el siguiente no se va a formar. Por ejemplo, les menciono, la notocorda. La notocorda es una estructura que tiene que aparecer antes de la aparición del tubo neural. Si no se forma la notocorda, no va a haber tubo neural. Es decir, si no hay tubo neural, no va a haber cerebro. Induce. La notocorda induce la formación de la masa encefálica y de los derivados nerviosos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos, miren qué bonito. Acá tenemos, en este caso, una mórula, ¿no? Una mórula, acuérdense que ya son las células que se han dividido, ¿de acuerdo? Ya que es un preembrión, podemos decir. Están a los 5 días de fecundación y luego, miren, a los 7 días ya vemos. Esta es una blasta, tenemos la parte del blastocisto, ¿de acuerdo? También es una etapa preembrionaria todavía, ¿de acuerdo? Esto me parece que es un porcino, ¿no dice? Ah, no. Sí, de un porcino, ahí está. Entonces, esto es lo que va a suceder, chicos. Poco a poco de estas células igualitas, por ejemplo, de una mórula, podemos decir, poco van a aparecer lo que es un embrión trilaminar. ¿Cómo es un embrión trilaminar? En la parte dorsal va a aparecer el ectodermo, en la parte intermedia el mesodermo y en la parte interna va a aparecer el endodermo. Entonces, de cada una de estas son las hojas plastodérmicas. Va a aparecer, por ejemplo, del endodermo que deriva todo lo que es el tubo neural, todo el encéfalo, la médula espinal, los ganglios nerviosos, los melanocitos, inclusive también la médula de la glándula adrenal también deriva del endodermo. ¿De acuerdo? ¿Y qué deriva del mesodermo? Pues todo lo que es el tejido conectivo, ¿no? El músculo, el hueso, el cartílago, la sangre también deriva del mesodermo. ¿Va? ¿Y qué deriva de la parte interna? ¿Te parece como un tubito? Pues deriva todo lo que es el sistema digestivo, el respiratorio y muchas glándulas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas que nos quedan, los derivados de cada una de las hojas plastodérmicas. ¿De acuerdo? Listo, miren, acá tenemos ya un corte histológico. Este es un embrión trilaminar de pollo. ¿Ya?
¿Qué tenemos en la parte superior de un embrión? El ectodermo. Ectodermo, ahí está. Del ectodermo va a derivar también la piel, ¿no? De este ectodermo también ha derivado esta estructura. ¿Qué es esto? Tubo neural. El tubo neural, ¿de acuerdo? ¿Y esto que está bajito? No. Es la notocorda. Esta notocorda es un derivado mesodermal. Esto apareció antes que esto. Si esto no aparece, esto no se forma, ¿ya? Y si no aparece eso, obviamente el embrión va a sufrir una malformación congénita, ¿no? Puedo mencionar algún ejemplo, por ejemplo, las famosas anencefalias o acranias. Cuando no se forma la notocorda en la parte craneal, se va a presentar esas malformaciones congénitas, ¿de acuerdo? Y en la parte interna, chicos, en la parte, podemos decir, medial, tenemos estas estructuras, esta agregación de células, que se conocen como los somites. Estos somites son derivados mesodermales. ¿De acuerdo? Y finalmente, esta capa interna o ventral es el endodermo. ¿De acuerdo? Y bueno, por acá están viendo estas estructuras, son vasos primitivos, ¿no? Vasos sanguíneos primitivos, porque ya están viendo eritrocitos. ¿Ya? Es un embrión trilaminar de puro. ¿Ya? Listo, bueno, esto acá podemos observar que desde un huevito a un cigoto, miren cómo estos fenómenos se van introduciendo, miren los derivados endodermales, mesodermales, ectodermales, todo esto sucede en un embrión, es algo complejo, ¿de acuerdo? Poco a poco, en todos los individuos, ya sea desde un individuo muy primitivo hasta un individuo ya más evolucionado como nosotros, suceden estos fenómenos de diferenciación. ¿Ya? Solamente les traje para que vean, no les voy a decir. Es un poco complejo. ¿Ya? Listo, bueno, ahí les dejo este libro para que puedan leer un poquito más, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros hemos repasado en esta parte solamente, en esta primera parte, lo que es la mitosis. La mitosis ya lo saben, repasen un poquito por favor, ¿no? Entonces se junta lo que es un espermatozoide con un óvulo y se forma el cigoto o el huevo, ¿no? Es el huevo fecundado, por si acaso. Luego, esta célula que ya es diploide o haploide. Diploide, porque se ha juntado un espermatozoide que es haploide con un óvulo que es haploide. Se juntan, forman una célula diploide y esta célula diploide se puede dividir por, ¿qué es esto? Por mitosis. Se divide en células que se conocen como blastomeras. Cada una de las blastomeras se van a dividir y van a formar luego. Acá hay un error, me parece que es la mórula primero. Exactamente, la mórula. Luego sigue recién la blástula, ¿no? Y luego ya viene la gástula, ¿no? Y a partir de la gástula ya vamos a ver, miren acá, esto es un embrión bilaminar todavía, ¿no? Poco a poco va apareciendo en las hojas blastodérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿De acuerdo? Listo, bueno, acá tenemos como resumen que la formación del embrión se da a partir de la división celular de la mitosis. En el crecimiento embrionario se involucran diferentes procesos como la morfogénesis y la histogénesis. Es decir, vamos a ver tejidos todavía diferenciados que poco a poco, dependiendo del estadio de gestación o de incubación de la especie, van a ir formándose los diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a ver el video. Bueno, ahí podemos observar, miren cómo el cigoto ya se fecundó y se divide. ¿Qué son estas células? Hay una mitosis, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas células? Esas células son... Ya lo dije. Empieza con B de bueno. Las blastómeras, ¿no? Cada una de estas blastómeras igual continúan su división, ¿no es cierto? Por mitosis. Luego van a formar, bueno, no es mórula todavía, ¿no? Pero van a haber muchas celulitas, igualitas, mórulas. ¿Ya? Y miren cómo se va, ¿no? Poquito a poquito tenemos un embrioncito, miren cómo se va diferenciando, se ve la porción encefálica o craneal, acá están los ojos, el encéfalo, bueno, acá tenemos un feto de qué especie? Pollo. De un pollito. ¿Cuánto dura la incubación de un pollito? 20-21 días, más o menos aproximadamente. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Algunas imágenes donde tenemos la parte craneal del pollito, la parte ocular, acá tenemos el encéfalo, acá la médula espinal, y acá están los órganos de la cavidad celómica de esta especie, intestino,
Este parece ser parece que es el hígado y bueno, acá los pulmones. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo se van a formar estos órganos. ¿Ya? Y de dónde derivan. Listo, y finalmente les traje un pequeño videito, a ver, ojalá que se pueda ver. Usamos los dedos. Y un poquito. ¿Listo, chicos? ¿Alguna preguntita? Ya no quiero comer. ¿Quieren hacer un break o hacemos una clase? Sí. Un breakcito. Ya. 20 minutitos nomás, ¿ya? Sí. Vaya. ¿Pero tú qué llevas? Hay que ver atrás cómo es el tema colectivo. Un break de 20 minutitos. Las vesículas seminales. ¿Ya? Listo, entonces eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. No tenemos, miren qué bonito. Le dicen en los bovinos las criadillas, ¿no? ¿Han comido criadillas? Es bien rico. Es bien rico. Criadillas el testículo. Con cebollita, bastante rico. ¿Ya? Listo, bueno. Cuando ustedes lo vean macroscópicamente, tenemos los testículos, obviamente están en el escroto, que es piel, ¿no? Es una bolsa que cuelga. Eso es algo necesario, que los espermatozoides estén fuera de la cavidad corporal, porque la espermatogénesis se da en una temperatura menor a la corporal. Si estuviera adentro, no se da la espermatogénesis. Ustedes seguramente han visto alguna oportunidad, algún cachorrito que ha nacido con bueno, acuérdense que bajan luego de ciertos días, ¿no? ¿Solamente han visto algún cachorro, algún canino con o de repente sin ningún testículo? ¿Sí? ¿Cómo se llaman cuando tienen solamente un testículo? Ay, sí, yo me acuerdo. Se agarra. Tú ya pasaste el curso. ¿Cómo se llama el individuo que tiene solo un testículo? ¿No? Jasper, ¿cómo se llama? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Quién no pasó el curso? ¿No? Vamos a ver, pasar otro día. A ver. Ah, ya. Cripto. Empieza con M. No, no es cripto. Monorquidio. Ah. Y criptorquidio. También se le dice criptorquidio unilateral. Ah, Cualquiera de los dos es válido. Monorquidio o criptorquidio unilateral. ¿De acuerdo? Porque también hay criptorquidios bilaterales, o sea, no bajan los dos testículos. ¿De acuerdo? Y eso es un poquito peligroso porque cuando el animalito, obviamente si el animalito va a ser infértil, si están los dos testículos adentro de la cavidad abdominal o pelviana, no va a haber espermatozoides. Y muy frecuentemente estos testículos que se quedan aplastados, normalmente se forman tumores.
¿no? Normalmente, no siempre, pero frecuentemente forman tumores. Ese es cuando los dos están. Y cuando solo tiene uno. ¿No? Cuando hay uno también. ¿También son estériles? El que está afuera sí va a producir. Solamente que la carga espermática va a ser un poco más baja. ¿Pero se puede operar para hacerlo descender? Sí, claro que sí, pero obviamente es poderoso, es costoso. Ya depende también, muchas veces hay machos pues reproductores. Caballero tiene que hacer la operación para que pues, siga reproduciéndose porque seguramente es un cemental. Ya depende de ustedes. ¿Ya? Listo, hacen un corte acá, miren ¿qué tipo de órgano es, disculpe? Parenquimatoso. Muy bien, ¿cierto? Pueden ver acá los lóbulos, son como unos lobulitos. Y acá tenemos la parte de la parte mediastina, claro. Acá va a estar la red de testis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y la cápsula que lo rodea, cómo se llama? La túnica albuginea. La túnica albuginea. ¿Ah? Lo que están viendo acá también es ¿qué es esto? Por acá lo veo. Epidídimo. Tiene su cabecita, su cuerpito y su colita. ¿De acuerdo? Y por acá ya ven, miren cómo se forma. ¿Qué es esto? El plexo, claro, este es el cordón espermático. Tenemos el plexo pambiliforme y por acá está el conducto deferente. No se olviden. Ya lo vas a ver en anatomía después. Listo, acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos el testículo, el epidídimo. Y bueno, acá está anatómicamente, ¿no? Recuerden que los testículos están envueltos en el escroto, que es piel, ¿no? Y también las túnicas, la túnica vaginalis y la túnica albuginea. Esto también lo van a ver más adelante en la anatomía de la misma. ¿Ya? Tenemos el prepucio, que tenemos el glande del pene, ¿no? Acá tenemos el pene, bueno, un poco más profundo, ¿de acuerdo? Acá tenemos la próstata, ¿no es cierto? Ahí está la próstata y de ahí ya viene lo que es el pene. La uretra, obviamente la uretra va a pasar a ese pene, ¿correcto? Listo, eso ya lo saben, espero, ¿no? Entonces, al finalizar esta sesión ustedes van a poder, vamos a ver las partes histológicas de estas estructuras, de estos órganos, ¿ya? Que corresponden al aparato reproductor masculino. Bien, la pregunta acá, ¿qué es la testosterona? ¿Quién produce la testosterona? Es una hormona, ya, la hormona masculina, ¿no? ¿Y quién la produce? ¿Ya le hemos visto esto? Claro, pero ¿qué parte del testículo? Que no están vivos. Las células de Leydig, por ahí lo escucho. Recuerdo cómo se le dice, ya lo hemos estudiado, ¿va? Estamos haciendo un remember. Entonces, la testosterona es la primera hormona sexual masculina que nos va a dar las características fenotípicas también del sexo masculino. ¿De acuerdo? Bien. Características generales del testículo, bueno, están formados por un grupo de órganos que realizan individualmente diferentes funciones. ¿Cuál es la función de los testículos entonces, chicos? ¿Qué forma? Formación de gametos. Exactamente, de los espermatozoides y de las hormonas sexuales masculinas. Y también recuerden, por favor, ¿y las glándulas anexas de qué se encargan? ¿Cuál es la función? ¿Para qué están las glándulas anexas? Para que está el ámpula, para que están las vesículas seminales, la próstata y las vulvuretrales. ¿Qué secretan? Disculpa, no escuché la parte. Claro, ustedes saben que en la eyaculación no solamente salen espermatozoides, sino también está el líquido seminal, ¿no? Que está formado por esas secreciones. ¿Y por qué? Porque los espermatozoides necesitan esos. Obviamente va a haber nutrientes que lo van a permitir también protegerse en el ambiente adverso que tiene la vagina, que es bastante ácido. Porque tiene que subir hasta lo que es la trompa, ¿no? Tiene que subir hasta allá para realizar la fecundación. Entonces necesita protección del ambiente adverso y nutrición. Todo eso lo brinda pues, las secreciones de las glándulas anexas del aparato reproductor. ¿De acuerdo? Bien. Algunas características anatómicas, genitales internos, bueno, tenemos los conductos deferente, el conducto eyaculador y bueno, las glándulas accesorias, ¿no? Las partes externas, los testículos y el pene. ¿Ya? Bien, tenemos con base en el sitio de reproducción y trayectos que siguen los espermatozoides en el exterior, los testículos, ¿no es cierto? Los testículos, cuando hemos visto un corte transversal, vamos a ver que se organizan en lóbulos, ¿no es cierto? Y esos lóbulos van a tener los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos
son relativamente contorneados. Y ahí es donde se producen los espermatozoides, cuando el individuo pues entra ya en su madurez sexual. Pero no, el individuo no nace con los espermatozoides, el masculino, ¿no? Eso es la diferencia de la hembra. La hembra sí nace con todos los ovocitos, solamente que van madurando poco a poco. Bueno, las chicas saben, no cada vez, ¿no? En cambio, en las especies veterinarias es relativamente variable, puede durar varios meses inclusive, ¿no? La perrita de repente cada dos veces o 3 veces al año puede realizar el proceso de ovulación. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces tenemos también el testículo, bueno, la famosa, como mencionó su compañero Jasper, tenemos los túbulos rectos, la red de testis, los conductos eferentes, los conductos del epidídimo y el conducto de Efeb. ¿Ah? Bien, entonces los espermatozoides cuando ya se forman en los túbulos seminíferos van a ir saliendo por los diferentes conductos, porque esos todavía no están listos para fecundar, sino poco a poco se están preparando, ¿no? Se van a capacitar para poder realizar la función en estos diferentes conductos, ¿no? Salen por esos conductos, ¿no? Red de testis, túbulos rectos son conductos. Por ahí van a ir saliendo los espermatozoides. El epidídimo también es una serie de conductos. Se van a preparar para salir por el conducto deferente, luego en la uretra, y finalmente la uretra peniana, ¿no es cierto? Por ahí salen los espermatozoides. ¿Ah? Bien, como mencionaron ustedes muy bien, tenemos 4 glándulas anexas en veterinario, bueno, las glándulas ampulares o lámpula, ¿de acuerdo? Ampuliforme también le dicen algunos autores. Ampolla también creo que le dicen, ¿no, Val Ruiz? Ampolla también le dijeron en su curso de anatomía. Tenemos las glándulas bulboretrales que también se conocen como las glándulas de Cowper, no sé si la han mencionado en anatomía. ¿Sí? Cowper, ¿no? C-O-W-P-E-R, Cowper. ¿Ya? Estos son bien desarrollados en especies mayores como los porcinos, los bovinos, los equinos. Esos tienen muy grandes las glándulas bulboretrales. Sobre todo los porcinos, muy desarrollados. Vesícula seminal también y la próstata. Entonces, cada una de estas glándulas va a ir secretando diferentes componentes, ¿no? Glucosas, ¿no? O sea, carbohidratos, ¿no? Componentes que van a neutralizar el pH ácido de la uretra peniana y de la uretra de la vagina también. Entonces, es como le dicen un tampón, un buffer, ¿de acuerdo? Para poder mantener la viabilidad de la mayoría de los espermatozoides. Obviamente no todos van a vivir, ¿no? Bien, el testículo es el principal órgano reproductor del sexo masculino, ¿no? Ahí se lleva a cabo la reproducción o la producción de los gametos, como mencionó su compañera Nostroza, y también la producción de la testosterona. Esto cuando es el animal ya está maduro, o sea, llega a cierta etapa de vida y ahí ya produce tanto los gametos, los espermatozoides como la testosterona. ¿Bien? Bueno, en la parte externa ahora tenemos el escroto, que está formado por piel, la túnica dartos, facial escrotal, la túnica vaginal, que son podemos decir son cápsulas fibrosas que recubren al testículo. Órgano parenquimatoso, tenemos obviamente un estroma, tenemos un conjuntivo que lo rodea, sostiene protegido núcleo, presenta células del tipo intersticial, que son las famosas células de Leydig, que producen la testosterona. ¿Ah? Y el parénquima que está formado por un sistema de túbulos celulares y las células de Sertoli. Dentro de los túbulos, obviamente tú vas a ver la espermatogénesis, pero toda esa espermatogénesis es comandada por esta célula, la famosa célula de Sertoli, pero actualmente se le conoce como la célula sustentacular. ¿De acuerdo? Listo, acá tenemos el parénquima, está formada por estos túbulos, una trama conectiva también, rodeado a todo el testículo de manera de cápsula, la túnica luginia. Esta cápsula se distribuye por el parénquima y desde la túnica luginia se originan trabéculas, que van a formar como los lóbulos de esta estructura, los lóbulos. Obviamente tenemos vasos linfáticos, nervios, vasos sanguíneos también, y ahí tenemos todos los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, de testis, y bueno, las células de Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se producen los espermatozoides? Acá. Se forman los espermatozoides, salen a su luz y se van yendo por los conductos rectos, red de testis, los conductos eferentes, y los conductos eferentes desembocan en el epidídimo, ¿no? El epidídimo tiene su cabeza, su cuerpo, su cola, y luego sigue el conducto deferente, ¿no? Entonces van saliendo poco a poco los espermatozoides para poder nacer. Ahí tenemos bien un bonito corte de testículo. Miren que tenemos la túnica luginia, que es tejido conectivo,
Miren cómo va dividiendo. Parecen un poquito de lóbulos. Y dentro de los lóbulos vamos a ver los túbulos seminíferos. Acá podemos observar el epitelio. ¿Qué epitelio es este? A ver. Cúbico. Estratificado. ¿Plan? Es un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Sí, pero parece ¿Pero qué cúbico. dirían ustedes? Cúbico. Por ahí. Parece cúbico. De transición. Me mató. Miren estas semillitas que están en la... ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué estrato sería este? Basal, ¿no es cierto? Porque cada debe estar supremineralmente basal. Ah. Miren cómo las semillitas van subiendo y cómo se van transformando, ¿sí o no? Sí. ¿Qué células son estas? Tienen una colita. Una colita. Espermatozoide. O sea, tú ves desde una célula media redonda que está en la parte basal, cómo se transforma en un espermatozoide ya en la parte media. Eso se conoce como un epitelio germinativo. ¿Ya? Entonces, acá observamos un epitelio germinativo. ¿Ya? No es un epitelio estratificado cúbico, no es un epitelio estratificado de tipo de transición menos, no. Es un epitelio germinativo. ¿De acuerdo? La célula, aquí podemos ver estas células que se conocen como las espermatogonias, terminan como espermatozoides, ¿no? Aquí está su cabecita y su colita, su flagelito. ¿De acuerdo? Esa es la espermatogénesis, que se produce dentro. ¿Cómo se llama esta estructura? Túbulos seminíferos. Túbulo seminífero. Ahí se produce la espermatogénesis. No se olviden, por favor. ¿Cuál es exactamente el túbulo seminífero? Todo esto es el túbulo seminífero. Acá lo vemos. Está feito. Esto también es un túbulo seminífero. Ahí vamos a ver más adelante. ¿Ya? Acá tenemos un todo esto es el túbulo seminífero. ¿Ven la luz? Ahí está la luz, ¿no es cierto? Ya los espermatozoides se forman y van yendo por ahí. Se sueltan, siguen su camino. ¿De acuerdo? Listo, entonces cada túbulo seminífero está revestido por un epitelio apoyado en una membrana basal. Entonces el epitelio es de tipo estratificado, está bien, muy especializado, que consta principalmente de dos tipos. Las células de la línea espermatogénica, ¿no? Pueden ver esas células redonditas y finalmente terminan en espermatozoides. ¿Ya? Y tenemos a las famosas células de Sertoli. De Sertoli a veces es difícil observarlas. Bueno, acá les puedo mostrar. Esta es una célula de Sertoli. Qué bonito. Esta también. Su núcleo es más o menos ovalado y se nota siempre su nucleolo. Acá también. Estas son Sertoli. Las demás ya son de la línea espermatogénica. Acá están. Los espermatozoides, ¿no? Desde una célula redonda que es la espermatogonia, por acá, perdón, miren cómo terminan estas células que son los espermatozoides. ¿Qué tipo de epitelio es? Germinativo. Germinativo, no se olviden, por favor. Entonces tenemos la línea espermatogénica que representadas por espermatogonias. Las espermatogonias son estas, por si acaso. Las que están en el estrato basal. Son bien redonditas. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón. Tenemos espermatozoides. Estas luego se transforman en unas células más grandes, que son los espermatocitos primarios, luego los secundarios, que son recontra difíciles de observar, y las espermátides, que son un poquito más larguitas, que tienen como una cabecita aparentemente. Profe, las células de Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos. Míralo, ¿dónde está la célula de Sertoli? ¿Dónde está la célula de Sertoli? ¿Está dentro o fuera del túbulo seminífero? Dentro. Está dentro. ¿Por qué? Porque estos espermatocitos están unidos a esas células. Vamos a verlo por acá. Ajá, miren. Célula de Sertoli. Y miren cómo las célulitas están unidas a las células de Sertoli. ¿Por qué? Porque las células, vamos a verlo ahorita más adelante, estas son las funciones de las células de Sertoli. Fagocitosis, sostén, las van a nutrir a esas células, regulación hormonal, también forman una barrera muy importante, chicos. ¿Qué tipo de células son los espermatozoides? ¿Haploides o diploides? Haploides. Si es una célula haploide que tiene la mitad de la información genética, normalmente tu sistema inmunológico lo tiene que destruir, porque podría ser una célula tumoral. Entonces, esta célula es protegida por la célula de Sertoli. El sistema inmunológico no la va a destruir, porque es necesaria para la perpetuación de la especie. ¿Ya? El sistema inmunológico no la toca.
no la va a destruir, ¿ya? A pesar de que tenga la mitad de la información genética, ¿ya? Porque debería ser reconocida como maligno, porque es la mitad de la información genética, ¿ya? Entonces, forma la barrera hematoencefálica la célula de cerdo, ¿de acuerdo? ¿Barrera Listo. qué? Dígame. ¿Barrera qué dijo? Acá está. Ah, ya. Barrera hematotesticular. Ahorita llegamos, solamente que se está adelantando Alejandro. Listo, muy chimosito. Listo. Y el tiempo de maduración de la espermatogénesis obviamente varía dependiendo de la especie. Hay especies que van a producir los espermatozoides mucho más rápido, ¿ya? Listo, acá tenemos, bueno, acá ya lo mencioné, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿cómo se llama este tipo de epitelio? Disculpe. Germinativo. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Espermatogénesis. ¿Correcto? Desde una célula redondita que es la espermatogonia, miren cómo se transforman los, ¿cómo se llama? Espermatozoides. Acompañadas o reguladas por estas células bien bonitas. ¿Cómo se llaman estas células? Sertoli. ¿No? Algunos autores, inclusive alguna literatura, van a mencionar que se conoce como la célula sustentacular. ¿Ya? Listo, ahí justo mencionaba, preguntaba su compañero Alejandro, la célula de Sertoli es una célula de forma piramidal alargada, pero a veces es bien difícil de verla porque está, todas las células están como que rodeándola o están ocultando. ¿Ya? Hay que buscarla. ¿Ya? Esta célula sí descansa sobre la membrana basal, ¿no? El túbulo seminífero, lo que sí se puede ver sobre el núcleo es bien elongado, ovalado, y su nucleolo siempre es bastante bien. Esas son las funciones de estas células, ¿no? De estas células de Sertoli. Van a fagocitar el material que ya no es necesario o muerto, sostiene pues el proceso de espermatogénesis, nutre a las células espermatogénicas, regulación hormonal también, la barrera hematotesticular lo protege el sistema inmunológico y también produce cierta cantidad de estrógenos. ¿Ya? Un poquito de estrógeno, no es un mayor, no es necesario gran cantidad de estrógenos en el sexo masculino, pero no sé si ustedes han visto algunos perros machos que sus mamas como que se tumefactan, parece como si hubiera una preñez. Eso es producida por que las células de Sertoli seguramente hay un tumor en el testículo, que son los tumores de células de Sertoli, y si hay muchas células de Sertoli, ¿qué habrá? Mucho estrógeno, entonces va a estimular a la formación va a estimular a la formación de glándulas mamarias, ¿ya? Eso es una, y también el macho lo va a querer montar, otro macho, ¿no? Eso es una feminización, eso ya lo van a estudiar más adelante en patología. Pero o siempre en hay, clínica. siempre hay una tumoración si hay un exceso de estrógeno. Pero de células de Sertoli, Ah, ya. que también es un tumor común en perros de machos, ¿ah? Vamos a ver, que les voy a mostrar un casito que nos llegó hace pocos años. ¿Ya? Listo, estructuras intertubulares, bueno, formado por tejido conectivo, laxo, fibra, basónica por los nervios. Obviamente también va a haber macrófagos, mastocitos, células sinoides. ¿Ya? Y en el intersticio, chicos, voy a encontrar estas famosas células de Leydig. Siempre están agrupadas, son citoplasmas bastante amplios, medias poliédricas, ¿no? Acidófilas, los núcleos son redondos o esféricos, pueden ser excéntricos o también centrales, tiene abundantes mitocondrias, por eso está bastante acidófilo, tienen abundante aparato de Golgi porque están sintetizando la hormona testosterona y bueno, obviamente esto va a ser estimulado, estas células son estimuladas por la LH. ¿Qué produce la LH? La adenohipófisis. Entonces, ¿qué significa LH? Hormona luteinizante. Luteinizante, que es producida por la adeno o por la neuro. Por la adeno. Acuérdense que la neuro no produce nada, bueno, almacena, ¿cierto? Oxitocina y antidiurética. Pero la LH, FSH es producida por la adeno. Esa va a estimular para que estas células de Leydig produzcan la testosterona. ¿De acuerdo? Perfecto. Y cuando los espermatozoides ya están formaditos, van saliendo por los conductos, ¿no? Y uno de los conductos, o de los conjuntos de conductos es el epilítico. Miren qué bonito. ¿Qué epitelio es este? A ver, por favor. Pseudoestratificado. Pseudoestratificado. ¿Qué más? Cilíndrico. Todos los pseudos son cilíndricos. No hay pseudos cúbicos, no hay pseudos planos, ¿no? No, hay Pero estos ciclos son bien largos, son muy grandes, por eso se dice estereociclos. ¿Ya? Entonces en el epididimo tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico estereociliar. ¿De acuerdo? No ríen. estereociliar. ¿Y qué es esto, chicos?
que van saliendo por los conductos. Y los Espermatozoides. Están bien aglomeraditos. Esas células están capacitándose, todavía no están listas para fecundar, por supuesto. ¿De acuerdo? Función. Maduración y almacén de los espermatozoides, transporte de los espermatozoides hacia el conducto deferente, adquisición de la motilidad. Acá se van siendo más móviles, ¿no? Reabsorción también de la mayor parte del fluido testicular, casi un 99%. ¿De acuerdo? Listo, bueno, ya para ir terminando, las glándulas anexas, como ustedes ya fuimos conversando, la eyaculación no solamente son los espermatozoides, sino también las secreciones de las glándulas anexas, ¿no? Una secreción serosa o mucosa, ¿no? ¿Cuál es el modo de acción de estas secreciones? Bueno, es como un vehículo también, porque los espermatozoides tienen que estar en un ambiente para poder movilizarse, porque si estuvieran aglomerados se mueren, pues. Tienen que poder movilizarse, le va a proporcionar una nutrición también, ¿no? Sobre todo cuando están fuera del aparato reproductor masculino, ¿no? Acondiciona el trayecto de los espermatozoides, ¿no? A través de la uretra peniana y pues de la vagina, ¿no? Incrementa la motilidad también y proporciona exactamente un tampón, que es un buffer, ¿no? Para neutralizar el pH ácido pues, de la uretra peniana y también del conducto vaginal. ¿De acuerdo? Como les comentaba, tenemos 4 principales, pero no están en todas las especies veterinarias, ¿no? Tenemos las glándulas ampulares o las ampuliformes, o la ampolla, como menciona su compañera Ruiz, vesícula seminal, vesículas bulboretrales, glándulas bulboretrales o glándulas de Cooper también, y la próstata. ¿De acuerdo? Listo. Acá tenemos, este es el conducto deferente por si acaso. ¿Verdad? Y pueden ver que es una estructura, ¿de qué tipo? A ver. Membranosa. Ahí está la luz, tiene una membrana. ¿Qué tipo de epitelio tenemos? Bueno, está difícil. No se ve. Esto es, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos, ¿correcto? Obviamente un tejido conectivo de su lámina propia y su capa muscular y su capa serosa. ¿Ya? Bien, ¿cómo son las glándulas ampulares? Bueno, es la porción ya terminal del conducto deferente, es decir, termina en la cola del epidídimo y hay un conducto, ¿no? Ese conducto por el conducto espermático, donde está también el plexo palmariforme, termina o desemboca en la uretra, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que se va a ir dilatando y ahí van a ver unas glándulas que parecen como unos alveolos. ¿Ah? ¿Qué epitelio tenemos? Un epitelio cilíndrico acúbico, simple, pero es un epitelio que secreta, ¿de acuerdo? La secreción es bastante similar a la vesícula seminal, ¿ya? Acá pueden ver la vesícula seminal también, miren la secreción, un componente acidófilo proteínáceo, ¿de acuerdo? También tiene unas formas alveolares, ¿no? Son pares, en este caso las vesículas seminales, y tienen forma sacular, ¿no? No sé si han visto cuando alguien ha hecho una necropsia de cobayo, parecen como unos cuernitos, bien desarrollados, y el macho, ¿no? Parece como si fuera reproductor femenino, pero no. Son las vesículas seminales, ¿no? Si tienen la oportunidad de hacer necropsia de un cobayo macho, lo van a ver bien desarrollado a las vesículas seminales. ¿Ya? Bien, ahora tenemos la próstata, este es de un canino por si acaso, ¿no? La próstata es un órgano bien desarrollado en los caninos carnívoros, ¿de acuerdo? Bueno, cuando también esta especie es mayor, como nosotros los humanos, también sufre un proceso que se conoce como, puede haber una hiperplasia, o puede haber también un adenoma, o también puede haber un adenocarcinoma, que es un cáncer. También en los caninos se reportan cáncer en la próstata, ¿de acuerdo? Listo. Próstata es también un órgano también parenquimatoso, pero que tiene estas estructuras alveolares, por eso se les conoce como los alveolos prostáticos, ¿de acuerdo? ¿No? De tipo tubular alveolar también le pueden decir. El estroma representado por una cápsula de tejido conectivo denso regular, también puede haber unas células musculares lisas. El epitelio puede variar, ¿no? Puede ser inclusive de cúbico a cilíndrico, pero hasta yo he visto un tipo pseudoestratificado, ¿ya? Porque como es un epitelio glandular, vale tu descripción, puede ser cúbico simple o pseudoestratificado. ¿Ya? La secreción puede ser de tipo serosa y la función, obviamente, neutralizar el líquido seminal que se designifica por el CO2, provoca también, obviamente, le va a dar mayor espacio para que los espermatozoides puedan nadar y posee altas concentraciones de fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? Es un carbohidrato, ¿no es cierto? La ayuda a la nutrición. Finalmente, las glándulas de Cooper o bulboretrales
¿no? Son unas glándulas tubulares. El epitelio secretor es cilíndrico simple y principalmente es de tipo mucoso su secreción, ¿no? Va a haber un estroma, presenta cápsula de tejido conectivo de erizoma y trabéculas que dividen al parénquima glandular. Se descarga muchas veces antes del eyaculado, es el preeyaculado, ¿de acuerdo? En el cerdo la secreción forma como un tapón, es bastante evidente, ¿no? Es como un tampón, ¿no? Y la función es neutraliza el pH uretral y lubrica la uretra masculina y la vagina, ¿no? Para asegurar la fecundación, ¿correcto? ¿No? Cuando tengan la oportunidad de ver un padre en el caso de los porcinos lo van a observar, ¿de acuerdo? Listo, ya para terminar, entonces el día de hoy nosotros hemos conversado sobre el aparato reproductor masculino. A ver, ¿qué es esto? Ese es el túbulo seminal. Túbulo seminal, ¿no es cierto? Pueden decir, observo una estructura parenquimatosa de tipo tubular. Observo los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos, ¿qué tengo? ¿Quién lo tapiza? ¿Qué epitelio? Epitelio germinativo. Veo desde unas células, pueden decirse redondas en la parte basal, terminan en espermatozoides en el polo apical, ¿no es cierto? Nada más que observo también algunas células en el intersticio. Son las células intersticiales, están agrupaditas, las acidófilas, que son las células de Leydig. Punto, ¿no? También pueden decir, veo un estroma también de tejido conjuntivo laxo también, ¿cierto? Listo. ¿Qué órgano es? Eso les voy a pedir en el examen. Corte de testículo. También les puedo pedir función, ¿no? Dígame. ¿Dónde? ¿Pero las ves? Yo no las veo. Bueno, también describo. ¿Sabes que hay insertolia ahí? Lo pongo, ¿cierto? Deben estar aquí, pero yo no las veo. ¿Ya? Acá sí las ves, ¿sí o no? Sí. Si te pongo una imagen a esto, sí. Ahí sí las puedes poner. Sertoli, puedes poner espermatogonias, espermatocito primario, espermatozoides. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, revisen por favor este libro que es muy bueno, que está en la universidad, por si acaso. Y finalmente, como resumen, los testículos están formados por los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen un epitelio, le pueden decir germinativo estratificado, no hay problema. ¿Ya? Y en el intersticio testicular se ubican las células intersticiales o las Leydig. ¿Qué producen las células de Leydig? La testosterona. ¿Qué producen las células de Leydig? La testosterona. ¿Ya? Y los conductos epididimarios están envueltos por músculo. Listo, para terminar vamos a ver la imagen histológica virtual. Perdón, antes. Miren, este es de un canino. Es de un solo canino. Esta es una orquiectomía bilateral. Miren este testículo, ¿sí o no? Que está como 10 veces más grande que el testículo contrario. Este era un tumor, ¿no? Bueno, yo traje la otra imagen, pero yo lo corté y veían como una masa ahí, proliferando. ¿Y el perro? Se le hizo el corte como... ¿Y el perro? Estaba vivo, solamente que es una orquiectomía bilateral. Se le extrajo los dos testículos, ¿no? Esto, bueno, este como estaba aparentemente normal, como preventivo. Este no es el perrito, ¿verdad? Estaba vivo. ¿Ya? Entonces, este todavía estaba funcional, aparentemente normal, pero no sabíamos si el tumor había afectado a este testículo. Entonces, el clínico prefirió hacer una orquiectomía radical. ¿Ya? El tumor que nosotros detectamos acá es un seminoma, que también lo vamos a estudiar más adelante. El seminoma proviene de las células que están en proceso de diferenciación. ¿Ya? Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero también hay tumores de células de Sertoli. Y también hay tumores de células de Leydig. Esos son los 3 tumores de testículo en canino. ¿Ya? El más frecuente es el seminoma. ¿Ya? Seminoma. El seminoma viene de estas células. De estas semillitas. Estas semillitas, estas destruyen todo el túbulo y se proliferan. ¿De acuerdo? Dígame. Del epitelio germinal. Exactamente. Esos son los seminomas. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en patología de la consulta. Seminoma Sertoli y Leydig, ¿no? Con Rodrigo, si lo conocen a Rodrigo. ¿Qué curso? Vamos a ver esta imagen.
simpática. A ver. Sí, la verdad que fue para el examen. Listo. Ya está. A ver. Y me ha visto. ¿Qué órgano es? Es un corte de. Bueno, Testículo. primero, ¿qué tipo de parénquima? Un órgano parenquimatoso, ¿no es cierto? ¿De tipo? Tubular. Tubular. Perfecto, ¿cierto? ¿Y qué será eso? Estro. ¿Cuál? Ya, ¿pero qué parte del estroma? Claro, es una cápsula, pero tiene un nombre. La túnica albuginia. No se olviden. ¿La qué? La túnica albuginia. Ah, ya. Es el plato. Vamos a ver. Acá está. Ahí está. Ah, ya. Sí. Túnica albuginia, bueno, o albuginia del testículo. ¿Y qué tejido es esa? La túnica albuginia es un tejido ¿Pueden describirlo? ¿No? estratificado plano. No, conectivo. Ese epitelio Conjuntivo. es un estroma, La- cápsula, y es tejido conectivo. ¿Qué tejido conectivo es? Denso. ¿Regular o regular? Irregular. Irregular, por favor. Sí. Obviamente también hay vasos sanguíneos. Él no lo dice Denso y regular. Sí, denso y regular. Solamente que hay vasos sanguíneos ahí. Listo. Vamos a ver ahora. Y esta parte central, ¿qué es? Jasper, ¿qué es esto? Tú lo dijiste. No, espérate. Red de testis. Está en el medio. La parte media es clínica. Esta es la red de testis. Bueno, eso lo vamos a ver en la práctica, pero yo quiero que primero vean el epitelio germinal. Ya está. Ahí está. ¿Qué célula es esta? Esa Está es. en la exactamente. ¿Hacemos el plaje? Las hematoides son células redonditas que están sobre la membrana base. ¿De acuerdo? Y esta célula más grande, Espermatocito. a ver, espermatocito primario, yo diría. Primario. Uno, o también uno. ¿Ya? Son un poquito más grandes. ¿Ya? Secundario no me pregunten porque no se ven ahí. Y vamos a. Ajá, ¿y estas celulitas qué serían? Todavía no están tan arriba. Estas son espermátides. Espermátides, yo le diría tempranas todavía, tempranas. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y las que ya vamos a ver. Tiene Recuerden láminas. que no todos los estadios están presentes en todos los túbulos, depende también del estadio. Vamos a ver acá si vemos. ¿Tiene láminas, profesor? Sí, tiene. Dígame. ¿Tiene sus láminas? En mi lámina vamos a ver. Tiene. Ajá. Sí. Y miren esto, por favor. Va a venir. ¿Qué es esto? Ese viene. No lo sé. ¿Qué epitelio es este? Estratificado. El nominativo lo jalamos Pseudoestratificado. Es pseudoestratificado. pseudoestratificado, cilíndrico. Bueno, no se ven bonitos los hilos, pero se ven que son los esteros. ¿Y estas son las que son más? Estos son los espermatozoides aglomerados. ¿Esto es testículo o qué parte del testículo es? Epidídimo. Conducto del epidídimo. No se confundan, por favor, el epitelio germinativo. ¿Qué epitelio es este? Es un epitelio de revestimiento. ¿Ah? No se olviden. Igual lo vamos a ver en la práctica. Listo, y para terminar, vamos a ver si se ven las famosas células. A ver las veo acá, pero vamos a ver el plaje. No te vaciles, ¿qué pasó? Listo, acá las vemos. Miren qué bonitas. ¿Qué células son estas? De Leydig. A ver, vemos el plaje. Ahí está. Células de Leydig son las famosas células intersticiales. ¿De acuerdo? No me pregunten Sartori porque no se ve. A ver, bueno, tenemos un segundo. Muchos nombres. Ay, señor. Algún chiste, ¿no? No veo otra salida. Lo vamos a tratar de ver en la práctica el próximo sábado. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿No? ¿Hello? Listo. No publique la grabación de YouTube. Sí, me voy a comenzar a sentar Nos adelante. vemos el próximo sábado porque es sábado feriado. Sí, profe. Vayan al repaso, por favor. Se les ha conseguido un repaso hasta la semana 16. A ver qué tal tienen las ganas. Alejandro, ¿me cuentas?
Listo chicos, nos vemos el otro lunes.